Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Marqués de Pasos para Crear Empresa y de visualsmedia.net y hoy os voy a traer un vídeo en el que hablo de uno de los software para creación de vídeos y de presentaciones, también para creación de anuncios, y es uno de los software de los mejores que he probado. Este software lo llevo usando por más de un año y ahora si hablo de él es porque tiene una oferta muy buena. Yo cuando adquirí este software pues me costó bastante más caro de lo que lo podríais conseguir ahora mismo. Está a una oferta de Black Friday y he creído necesario hablar de este software con vosotros, con vosotras, porque creo que es algo de lo que os deberíais aprovechar. Es un software de creación de vídeo, pero es bastante mejor que otros muchos que he utilizado. Se puede hacer muchísimas cosas, se puede hacer desde los vídeos más sencillos hasta los vídeos más complicados. Una de las cosas que más me gusta de este software y es lo que más utilizo es que partiendo de un texto, el propio software crea slides, todas las slides que queráis. Es muy sencillo. Tengo aquí preparado un texto para explicaros cómo lo hace. Luego os hablaré más en profundidad de todas las características que tiene este software, pero estoy interesada en hablaros de lo que a mí más me gusta. Voy a abrir el software, se llama Flixster. Es un nombre un poco complicado de pronunciar. A ver si lo podéis ver por aquí, porque no tienen así como un logo, lo tenían por aquí, pero como han puesto lo del Black Friday, el software se llama Flixster. Y os voy a explicar cómo funciona. Una de las características, porque me puedo tirar horas hablando de todas las cosas que puede hacer el software, pero os voy a hablar de lo que a mí más me impacta y lo que más yo uso. Vamos a abrir el software. La verdad es que al principio no le sacaba tanto partido como le saco ahora mismo. Ahora mismo puedo crear vídeos en minutos y además vídeos que, sobre todo, explainer vídeos para tutoriales, vídeos en los que explicas cosas. ¿Por qué? Porque partiendo de un texto se puede hacer un vídeo de forma muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí tenemos muchas plantillas que podemos utilizar. Aquí esta es como de una pizarra. Tenemos muchísimas plantillas que podemos utilizar. Normalmente yo no las utilizo, yo os voy a explicar cómo yo trabajo, pero podéis utilizar aquí todas las plantillas y podéis crear nuevas, por supuesto. Entonces, lo que vamos a dar es aquí un nombre, le damos OK y ahora lo que tenemos que hacer, lo que yo siempre hago para lo que son tutoriales, es dar a Script y pego aquí el texto. Si lo pegamos así directamente nos crearía una sola slide, una sola diapositiva con todo este texto, pero lo que queremos es que se nos formen varias diapositivas. Entonces lo que tenemos que hacer es darle por cada diapositiva, por cada slide, vamos a hacer como una frase. Entonces, para que el propio software nos cree diferentes diapositivas, lo que tenemos que hacer es separar el texto en párrafos, en pequeños párrafos. Entonces, para eso le tenemos que dar doble enter. Vamos a darle aquí. Esto no se tarda absolutamente nada de tiempo. Si el texto es más grande, en los tutoriales que yo realizo, pues ya os explicaría cómo se podría hacer de una forma más rápida. Pero aquí, como estamos
haciendo solamente un ejemplo. Esto es lo que a mí más me gusta de este software. Bueno, tiene otras muchas cosas. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto es muy importante por si algo sale mal, pues no tener que hacerlo varias veces. Entonces yo lo que normalmente hago es lo copio, le doy a OK y veréis. Vamos a esperar un poquito y se nos han formado todas estas diapositivas. Cierro un segundito el software, abro un bloc de notas y lo pego por si me ocurriese cualquier cosa y no tuviese que volver a hacerlo de nuevo. Siempre tenemos ya el texto separado en párrafos por si lo tenemos que volver a utilizar. Vale, que no nos gusta el fondo, que no nos gusta el tipo de letra. Pues una de las maravillas de este software es que queremos todas las diapositivas con el mismo fondo. Vamos a Backgrounds, elegimos. Nos vienen muchísimos fondos ya por defecto y podemos añadir las fotografías que nosotros queramos como fondo. ¿Vale? Esto es algo... ¿Cómo se añadirían? Pues pinchando aquí, seleccionando una imagen de nuestro ordenador. Vamos a elegir cualquier tipo de fondo, no importa ahora mucho. Vamos a elegir, por ejemplo, este fondo. Le damos a OK y lo que queremos es que el fondo se nos aplique a todas las diapositivas. Pues le damos aquí, a aplicar a todas. También podemos elegir la duración de cada diapositiva. Esto es muy importante. Esto con PowerPoint se puede hacer igual. Todo el trabajo se puede hacer igual con PowerPoint, pero no es tan sencillo. No se puede elegir la duración de cada diapositiva y si se hace, pues es de una forma un poco más complicada. ¿Que nos parece 5 segundos poco? Pues podemos elegir, por ejemplo, 7 segundos cada diapositiva, pero si queremos que se aplique a todas las diapositivas, le damos primero, antes de darle OK, le tenemos que dar a Apply All y le damos a OK. Ahora ya tenemos que todas las diapositivas, estáis viendo aquí, son de 7 segundos y el fondo, que no nos gusta el texto porque es muy amarillo y la letra no nos gusta, la fuente no nos gusta. Podemos elegir. Vamos a elegir esta, me parece que es bonita. El color con este fondo no me gusta, pues vamos a elegir, por ejemplo, letra en color negro, OK. Y poco más. Y también podemos elegir el tamaño. Yo lo veo un poco grande, así que vamos a ponerlo de 80. Luego podemos elegir cómo queremos que aparezca el texto. Si queremos que aparezca directamente o... Mirad, aquí. ¿Cómo queremos que entre el texto? Volando, appear, rotando, con un movimiento, etc. Y luego cómo queremos que salga. Le vamos a decir Exit Effects ninguno, pero que aparezca pues como un shake, ¿vale? ¿Lo queremos en todos los textos o solamente en esa diapositiva? Lo queremos en todos, pues entonces le tenemos que dar aquí Apply in All Slides, ¿vale? Aquí en esta misma diapositiva podríamos crear otro campo de texto, varios campos de texto y querríamos que se aplicase en toda la diapositiva, pero si queremos que se aplique en todas las diapositivas le damos Apply All, le damos a OK y vais a ver en un momentito ya tenemos todas las slides iguales, con el mismo fondo y con el mismo texto. Que queremos, por ejemplo, esta diapositiva pues que sea diferente, podemos añadir un fondo diferente como una imagen, OK. No le damos a Apply All, le damos solamente a OK. Nos ha cambiado el fondo y si queremos, por ejemplo, añadir un vídeo, también lo podemos hacer. Le damos a Videos, le damos aquí y elegimos. Por defecto vienen
tenéis una colección de vídeos que ya vienen, los tenéis que subir al software, pero vienen por defecto bastantes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, podemos elegir, por ejemplo, estos de naturaleza. Vamos a elegir uno, le damos a OK y podemos elegir el tiempo que queremos de ese vídeo. Podemos elegir dónde empieza y dónde termina. Si le damos a play, podemos decir, pues mira, yo quiero que empiece el vídeo aquí, en este punto, y que sea exactamente de 9 segundos, de 10 segundos. Y ya le hemos dado ahí a End Time. Y le damos a OK. Y ya tenemos nuestro fondo, que es un vídeo. Si queremos ver cómo se ve, pues le damos a Preview. Perdón, le damos a Play. Y empieza desde el principio. ¿Veis cómo aparece el texto con un ligero movimiento? Tenemos el fondo. Y tenemos todo lo que hemos personalizado. Son todos de 7 segundos. Y ahora vamos a ver el slide con el vídeo. ¿Estáis viendo ahí? ¿Veis qué bien queda? Cerramos. Se pueden hacer otras muchas cosas. Que queremos personalizar nuestro vídeo con una marca de agua para que nadie nos lo copie, pues os voy a decir cómo se hace. Podemos añadir una imagen. Esto lo hago yo en todos mis vídeos. Le damos a Add. Que queremos ponerle nuestro logo. Le damos a OK. Tenemos aquí nuestra imagen. Y le damos a OK. Esto nos permite seleccionar el tamaño. Como es aquí muy, muy grande, lo podríamos dejar aquí en el centro como una marca de agua. Seleccionaríamos aquí. Este es el texto. Lo vamos a subir un poquito. Seleccionaríamos el logo. Lo haríamos más pequeño. Esto ya lo colocaríamos donde quisiéramos. Y lo tenemos en un solo slide. Vale, pues le volvemos a dar a Images y ahora podemos personalizar como queremos esto. Que lo queremos como una marca de agua, transparente. Perfecto, le quitamos opacidad. Y si lo queremos en todas nuestras slides, le damos aquí, Apply All, le damos a OK. Y ahora ya tenemos nuestra marca de agua en todas nuestras slides. De esta forma podemos crear una presentación en prácticamente nada. Cogemos un texto, podemos coger un artículo que hemos encontrado en internet. Si trabajáis con PDFs, podéis coger vuestro PDF, lo podéis pegar aquí en Scripts y podéis crear una presentación en minutos. ¿Estáis viendo lo sencillo que es? Lo podéis crear en minutos, podéis personalizar si queréis alguna slide, podéis añadir fondos, que necesitáis añadir, por ejemplo, aquí una imagen, pues pincháis, añadís una imagen, la imagen que queráis. Aquí tenéis por defecto un montón de imágenes, tenéis botones, tenéis iconos, tarda un poquito, pero hay imágenes, ¿vale? Elementos, fotografías, marcos. Mirad, que le queréis poner marcos a vuestras presentaciones, podéis poner marcos a vuestras presentaciones. Que queréis hacer tipo memes, pues podéis hacer aquí, podéis elegir estos marcos, ¿vale? Yo qué sé, vamos a coger este, pues le vamos a dar a OK y le damos a OK. Pues mira, pues esta slide le hemos puesto un marco. Pero es que me gustaría que todas las diapositivas tuviesen este marco, que me gusta mucho el efecto. Pues le volvemos a dar aquí, seleccionamos, si tenemos varias imágenes, seleccionamos la imagen que queremos y le damos a Apply All. Y automáticamente, esperando un poquito, pues ya tenemos todas nuestras diapositivas. Este es un software que para crear tutoriales y presentaciones es fantástico, porque no tenemos que ir slide por slide, slide por slide. Que necesitamos aquí, por ejemplo, añadir otra imagen,
pues añadimos otra imagen. ¿De qué? Por ejemplo, podemos aplicar aquí elementos o, a ver, aquí, cosas animadas. Tarda mucho. A ver, a lo mejor es que estas no las he importado. Pero bueno, aquí podéis ver que hay elementos, que queréis añadir un elemento, vamos a añadir por ejemplo este, lo añadimos, que solamente lo queremos en ese slide, pues lo añadimos y lo colocamos donde queremos. ¿Cómo queremos que aparezca? Pues pinchamos otra vez en la imagen y decimos, pues yo quiero que aparezca con un efecto de pulso, por ejemplo, y que el efecto tenga una duración pues de esto, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a OK. ¿Que queremos ver solamente esa diapositiva cómo nos queda? Pues le damos doble clic aquí y vemos. Mirad, pues mira, qué estupendo, pues qué bonito queda. Lo dejamos así. ¿Que no nos gusta el efecto? Pues le damos otra vez aquí y decimos, bueno, pues ahora lo queremos de arriba abajo. Le damos aquí y le damos doble clic para ver. ¿Estáis viendo? Con lo cual, esto también sirve para crear pues vídeos animados, porque podemos animar las imágenes. Otra cosa que podemos hacer, no solamente creamos slides y ya está, sino que podemos añadir transiciones. Vamos a elegir, por ejemplo, esta diapositiva y le vamos a añadir una transición. Vamos a añadir, aquí tenemos un montón de transiciones. Podemos importar, que queremos importar una transición, pues tenemos que tener en cuenta que tienen que ser GIF, ¿vale? Y añadimos nuestra transición si queremos. Aquí vamos a añadir esta, por ejemplo. Añadimos esta transición, le damos a OK. Lo mismo, que queremos añadir la misma transición a todas las slides. Apply All. Esto con PowerPoint y con otros softwares, os digo yo, que no se puede hacer de una forma tan sencilla. Le damos aquí, que queremos ver cómo funciona la transición. Pues le damos y vemos. Bueno, si queremos ver cómo va de una a otra, pues tendremos que darle a play. Aquí podemos ver la primera slide, la segunda slide, etcétera. Que vemos que una está, por ejemplo, el texto no está centrado, pues lo podemos mover. Es tan sencillo como pinchar y mover. Que queremos el texto que sea de otra forma, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Que estamos viendo que la duración es muy larga, pues le damos a Backgrounds y ponemos, en vez de 7 segundos, pues ponemos 4, por ejemplo, y le damos a OK. Que queremos que todas sean de la misma duración, pues lo mismo, le damos a OK, le damos a Apply All y le damos a OK. Así es de sencillo. Esperamos un poquito y ya las tenemos todas de 4. Otra cosa que podemos hacer, podemos añadir voice over. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo crear el vídeo y puedo grabar el texto. ¿Qué significa eso? Pues que yo le doy a voice over y puedo hacer dos cosas. Si yo he grabado el sonido, pues lo puedo seleccionar de aquí en formato WAV, lo puedo seleccionar de aquí y lo aplico al vídeo. O si no, me puedo grabar. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es darle a Record y van apareciendo las diapositivas. Yo voy leyendo y le voy dando a Next Slide y lo leo. Le voy dando a Next Slide y lo leo. Cuando ya he terminado le doy a Stop. Y el software lo que hace es, pues ya me ha creado todas las diapositivas con mi voz leyéndolo. Otra forma, si yo he grabado el texto y lo he pasado a audio, bueno, eso ya os lo explicaré porque es un poquito más complicado. Eso ya os lo explicaré en los tutoriales que tendréis de
como bono de regalo, si decidís adquirir este software, si veis que es útil. Desde luego, este software es uno de los software más útiles que he comprado en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de cosas que se puede hacer y por lo rápido que se puede hacer. Y luego por la calidad del resultado, que eso también es muy importante. Os voy a decir cómo se graba el sonido. Le damos aquí a Record. Puede notar que algunas personas que ya han poseído casi todo lo que desean en sus vidas todavía no son felices. Y otra cosa que se puede hacer, una de tantas, porque se pueden hacer muchas más cosas, se le puede añadir una música, se le pueden añadir tanto pequeños sonidos como, pues por ejemplo, como de cartoons, como por ejemplo el sonido de una bicicleta, ¿veis? Aquí por ejemplo, ¿veis? Todo este tipo de cosas que enganchan mucho a la gente. Y también le podéis poner un sonido de fondo. Sonido de fondo, pues podéis elegir porque vienen un montón de temas aquí, o podéis añadir también, si le dais aquí, Upload Music, podéis añadir vuestra propia música. Vamos a coger aquí esta, por ejemplo. Y aquí viene con un volumen muy alto. Si lo queremos solamente como música de fondo para nuestra presentación, pues le pondremos, por ejemplo, un 20%. Podemos elegir escucharlo. ¿Veis? Y le damos a OK. Y ahora, para que veáis cómo queda, le podemos dar a Play con nuestra música de fondo, con nuestra voice over, con todas las transiciones, todo. Le damos a Play. Bueno, le vamos a dar a Save para que siempre tengamos el proyecto por si queremos volver a trabajar en él. ¿Vale? Es muy importante el guardarlo. Le damos a guardar. ¿Vale? Y aquí, como podéis ver, tenemos las slides, tenemos la música de fondo y tenemos el voice over. El volumen, pues yo creo que no se puede modificar, pero lo tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es dar a Produce, y aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Lo primero, tenemos que seleccionar dónde queremos que se nos cree el vídeo. Puede ser en la misma carpeta donde hemos guardado el proyecto o en otro sitio. Yo en este caso lo voy a guardar en el mismo sitio. Y aquí ponemos prueba, vídeo. Y le damos a guardar. La calidad, como veis aquí, tenemos Full HD, tenemos menos calidad, vamos a dejarlo en Full HD y de calidad alta. Le damos a Start. No vamos a tardar mucho porque son muy poquitas diapositivas, son unas 10 o así, y tarda muy poco. Yo he hecho presentaciones de 30 minutos y tarda bastante en crearse el vídeo, pero es que es una presentación de 30 minutos que hago en muy poquito tiempo. Así que vamos a esperar a que renderice el vídeo, a que se exporte el proyecto, y vamos a ver el resultado y vamos a ver si efectivamente el archivo de audio con el voice over realmente se ha... Bueno, he hecho un break para prepararme un café mientras se renderizaba, no ha tardado mucho, ya ha terminado.
Le vamos a dar a Open. Ese nos va a abrir nuestro vídeo. Ajá, ¿habéis visto? El voiceover está sin ningún problema. ¿Veis? El fondo no será de vuestro agrado. El color del texto se puede modificar absolutamente todo, pero como podéis ver, podéis crear presentaciones en nada de tiempo. Elegís el texto, lo separáis por líneas, le añadís el fondo que queráis, le añadís la forma de texto que queráis. Si queréis, pues esto se lo ponéis, el marco se lo ponéis, si no, no se lo ponéis, y tenéis una presentación en menos de 5 a 10 minutos tenéis una presentación. Con PowerPoint, por supuesto, se puede hacer también. Con otro software se puede hacer también. Pero desde luego con Flixster yo lo utilizo muchísimo porque se puede hacer en un suspiro. Pues ¿qué oferta tenéis ahora? La verdad es que nunca os había hablado de este software porque está bastante caro, pero he decidido hablaros de él porque es que ahora mismo está a una oferta que es que no podéis dejar pasar. La tenéis ahora mismo a 29,97. Este es un software pues de cientos de dólares. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer con este software es muchísimo. Esto que os he enseñado es prácticamente nada. Os voy a enseñar otro vídeo que he hecho, que es mucho más vistoso y también está hecho con Flixster, 100%. Aquí, este es un tutorial de cómo crear páginas web en 5 minutos. Pues aquí estáis viendo. Este es más o menos como el que os he enseñado, con otro fondo, otro tipo de texto, pero mirad este. Este también está hecho con Flixster. Estáis viendo el texto, las animaciones, la marca de agua en todas las diapositivas, los vídeos en movimiento. ¿Estáis viendo? Y estos son tipos de vídeos que enganchan muchísimo. Enganchan mucho más si tienen voice over, si se le añade, pues eso, si se van leyendo las diapositivas. Pero así estos vídeos tienen mucho éxito en Facebook, porque muchas veces la gente ve los vídeos sin sonido. Entonces pues veis aquí que son consejos y a la gente le gusta muchísimo este tipo de vídeos. Entonces os voy a enseñar más ejemplos de cosas que podéis hacer con Flixster. Que está ahora mismo a este precio. Normalmente está a 60 y pico y a 97 euros, ¿vale? Dólares. Podéis hacer vídeos de estos también. Veis el vídeo, añadís. Son vídeos totalmente profesionales. Todas estas plantillas las vais a tener también. Os voy a explicar todo lo que viene. Vais a tener... podéis hacer todos los vídeos que queráis. Tenéis 30 plantillas, como las que os he enseñado antes. Tenéis 100 tipos de fuentes, podéis, lo que os digo, podéis poner audio, voiceovers, tenéis 80 icons, botones... Tenéis un montón de cosas y tenéis los bonos exclusivos que son 500 vídeos, tenéis 25 temas de música, 30 iconos sociales, tenéis formas y elementos, también tenéis efectos y tenéis también intros. Y tenemos licencia comercial, quiere decir que podéis hacer estos vídeos para clientes. Bueno, ahora os voy a hablar de todo el funnel, de todos los productos que se ofrecen
para enriquecer lo que es el software Flixster. En primer lugar, bueno, os comento, ya os he comentado lo que es el producto principal. Lo más importante, pues bueno, que tenéis 30 plantillas para poder empezar con vuestros vídeos. Tenéis las 100 fuentes, los 80 iconos, botones y formas y 500 vídeos en alta definición. También tenéis música y loops también sociales. Una vez que adquiráis el producto principal, Flixster, que es la edición oro, Gold Edition, vais a tener acceso a la edición comercial Business, en la que, aparte de todo lo anterior, por supuesto, pues el software se enriquece con más características. Aquí vais a tener 20 plantillas exclusivas realizadas por una agencia de vídeo. También vais a tener 1000 vídeos adicionales en alta definición. También vais a poder grabar, como os he hecho yo antes, vuestra propia voz, ¿vale? También vais a tener 100 transiciones, 200 efectos de sonido, música de fondo, loops y tracks. Y también vais a tener acceso a 500 fuentes diferentes, 80 formas y 100 botones y llamadas a la acción. También vais a tener 50 bordes, lo que son encabezados y pies de página para vuestros vídeos. Y vais a tener también lower third, que esto es muy valorado. Son estos donde se pone pues el nombre de la persona que presenta el vídeo, etcétera. Se llaman lower thirds. Y vais a tener 30 lower thirds animados, ¿vale? Eso es importante. La siguiente oferta que se os va a presentar es la versión agencia. Aquí, aparte de todo lo anterior, por supuesto, vais a tener 18 idiomas. Vais a poder elegir en 18 idiomas. Vais a poder pegar vuestro texto en 18 idiomas. Y vais a tener también las voces en esos 18 idiomas. Vais a tener 500 vídeos, o sea, 5000, perdón, vídeos comerciales. Vais a tener 30 llamadas a la acción también sociales. Y aquí, pues como podéis ver, vais a poder grabar hasta 6 minutos de vídeo en Full HD. Todos los vídeos que vendáis, como tenéis la versión agencia, pues vais a poder tener 100% de los beneficios. Pero también vais a poder vender, aparte de los vídeos, vais a poder vender los scripts, ¿vale? Eso es lo que se ofrece con esta versión. Luego ya la edición platino comercial, tenéis 40 plantillas de bastante calidad, con completas licencias tanto de desarrollador como comercial, de vídeos, fotos, sonido, etcétera. Vais a poder crear vídeos de estilo PowerPoint. Vais a tener imágenes transparentes, que esto es muy importante. No tenéis que estar quitándole los fondos a las imágenes, ya os va a venir incluido. Y vais a poder hacer animaciones cinéticas y efectos con el texto. Lo vais a poder vender, incluso vais a poder vender los scripts y también los proyectos, y os vais a quedar con el 100% de los beneficios. Y ya por último tenéis esta versión premium comercial, en la que aparte vais a tener 9 plantillas hechas, que ya están hechas solamente para usar, hechas por una agencia de vídeo profesional. Y vais a tener también 20 vídeos
infomerciales para que hagáis vuestros propios anuncios. También vais a poder vender los vídeos, pero ya no solamente los vídeos, sino los scripts, y también vais a poder vender las voice over. Esto es lo que viene. Este es el producto completo de Flixster. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo más importante? Pues bueno, si queréis tener todas las características del software, pues aquí las tenéis todas. ¿Qué es lo más importante para mí? El tema de los idiomas, ¿vale? El tema de los idiomas es importante, y el hecho de poder grabar vuestra voz. Entonces, pues yo en principio, de todas estas ofertas, esto ya es un poco para rellenar, pero yo de todas las ofertas, pues a lo mejor la primera oferta y la segunda las consideraría, ¿vale? Pero ya os digo que el software, la primera parte, lo que es el front-end, lo que es el software que se os ofrece a este precio, pues ya está bastante bien. Ya os digo que todo lo que os he enseñado en la demostración se puede hacer. Lo que ya no se podría hacer sería lo de grabar la voz, y lo de elegir los idiomas, pero todo lo demás se puede hacer. A mí lo que más me gusta, desde luego, es la capacidad de crear diapositivas, de crear slides de una forma instantánea, de poder modificar los textos de una sola vez. No importa que uno tenga 20 diapositivas o que tenga 40, se pueden modificar de una sola vez. Para mí eso es muy importante. Y bueno, por último os voy a hablar de los bonos de regalo que ofrezco si decidís que os interesa este software y queréis comprarlo mediante mi recomendación. Desde luego que, como siempre, lo primero que vais a tener son todos los tutoriales traducidos por mí, para que saquéis el mayor partido al software, a Flixster. Vais a tener varios infográficos, no solamente para la utilización de este software, sino para vuestra vida en general. El primero es 7 razones por las que deberías empezar un negocio a tiempo parcial. El segundo es cuáles son tus mejores oportunidades para ser millonario. El bono número 3 son los 3 tipos de ingreso que existen. Bono número 4, hábitos de millonario hechos a sí mismos. El bono número 5, vais a tener este espectacular plugin que detecta malwares. Lo que hace es escanear vuestros sitios para mantenerlos libres de hackers. Esta es una plataforma espectacular para que podáis crear vuestras páginas, vídeos y webinars. Se llama Profit Canvas y es un software premium. Ya solamente con este bono valdría la pena que os animarais a adquirir Flixster, porque este bono vale su precio en oro. VP Bot Blocker es un plugin que lo que hace es evitar que los hackers entren en vuestras webs, bloqueando las páginas de admin. Esta es una plataforma en la que vais a poder detectar los vídeos relacionados con vuestro nicho en los que vais a querer alojar vuestros anuncios en YouTube. El bono número 9 es un theme de WordPress, es un tema de WordPress para crear sitios 100% profesionales. Yo lo utilizo en muchos de mis sitios y dan una apariencia 100% profesional. Bonos exclusivos. No los vais a poder encontrar. Estos no los vais a poder encontrar en ningún otro sitio. Ninguna otra persona que esté recomendando Flixster os va a poder ofrecer estos bonos. Pero además tenéis bonos adicionales. Son estrategias, son tutoriales, es formación en la que se habla de diferentes estrategias para empezar un negocio online, para ganar dinero por internet. Y el primer bono
se llama The Lost Code. El segundo bono se llama The Fuego Multiplier. El bono número 3, The Secret Weapon. El bono número 4, Fuego Breakout. El bono número 5, Urgency Suites Pro. El bono número 6, How to Write Headlines, cómo escribir encabezados que llamen la atención. El bono número 7 se llama 0 Hour Work Days, cómo poder ganar dinero dedicándole muy poco tiempo a la semana. Y luego tenéis el bono número 8, que con este método podéis hacer ingresos diariamente. El bono número 9, aquí este es un caso de estudio en el que se consigue obtener ingresos enviando emails. Y por último, el bono número 10, aquí se enseña cómo utilizar AdWords con el método de retargeting. Desde luego son unos bonos que no los vais a encontrar en ningún otro sitio. Es importante que cuando vayáis a hacer la compra veáis este código y veáis mi nombre. De esa forma vais a poder conseguir mis bonos de regalo. Una vez que hayáis hecho esto, o bien os ponéis en contacto conmigo en info@pasosparacrearempresa.com, o bien siempre debéis poneros en contacto conmigo y luego ponéis aquí vuestro nombre, vuestra dirección, ingresáis vuestro identificativo de la transacción para que yo pueda observar que efectivamente habéis adquirido el producto y os suscribís. De esa forma podréis recibir mis bonos. ¿De acuerdo? Eso es todo. Espero que aprovechéis la oportunidad. Esta oportunidad no se presenta todos los días. Podéis conseguir un software de calidad superior. Ya os digo que yo en temas de vídeo entiendo mucho. Soy experta en softwares de vídeo y desde luego este es uno de los mejores, tanto por las prestaciones que tiene y ahora mismo por el precio. Normalmente su precio original son $197 y normalmente lo están vendiendo a 69. Esta es una oferta de Black Friday que desde luego no tenéis que dejar pasar. Soy Nieves Marqués de Pasos para Crear Empresa y de visualsmedia.net y me despido de vosotros hasta la próxima. Hasta luego.